Imagina que estás en España a comienzos del siglo XX. No es un país tranquilo. Es un país cansado, cansado de crisis políticas, de gobiernos que duran poco, de promesas que se repiten una y otra vez sin cambiar nada. Las calles están llenas de tensión, de huelgas, de miedo a la violencia política y de una sensación cada vez más común. Nada funciona. Y en medio de todo eso surge una pregunta que muchos se hacen en silencio. ¿Y si alguien fuerte tomara el control y pusiera orden de una vez? Esa pregunta, que parece sencilla, es una de las más peligrosas de la historia, porque es exactamente en ese contexto donde aparece Miguel Primo de Rivera, un militar, un general, un hombre acostumbrado al mando, a la disciplina, a las soluciones rápidas. No llega con un discurso revolucionario ni con promesas de cambiar el mundo. Llega con algo mucho más simple y a la vez mucho más poderoso, la idea de que la política ha fracasado. Pero aquí es donde hay que detenerse un momento, porque hay un error muy común cuando hablamos de él. Muchas veces se le presenta como un dictador que aparece de la nada y toma el poder por ambición personal. Y la realidad es más compleja, mucho más incómoda. Primo de Rivera no surge en un vacío, surge en un sistema político agotado, el de la Restauración. Un sistema que durante décadas había mantenido una estabilidad relativa, pero que en ese momento ya estaba profundamente desgastado. Un sistema basado en acuerdos entre élites, en el turnismo de partidos y en prácticas como el caciquismo, que poco a poco habían ido alejando la política real de la vida cotidiana de la gente. A esto se suma otro factor decisivo, la crisis social. La industrialización había generado un crecimiento del movimiento obrero, sindicatos cada vez más organizados, huelgas más frecuentes y una tensión constante entre trabajadores y patronos. En las ciudades, especialmente, la sensación era de conflicto permanente. Y como si eso fuera poco, el ejército vivía su propia herida abierta. El desastre de Anual en 1921 en Marruecos había sido una humillación profunda. Miles de soldados muertos, una gestión caótica y una sensación dentro del ejército de abandono y desprestigio. Muchos militares sentían que el país no los respetaba, que los políticos no entendían la realidad del orden y la disciplina. En ese escenario, la idea de orden empieza a sonar cada vez más atractiva, y entonces llega el 13 de septiembre de 1923. Primo de Rivera da un golpe de Estado en Barcelona. No es una guerra civil, no es una revolución sangrienta, es algo casi administrativo. En pocas horas el sistema político se derrumba sin una resistencia real. Y esto también es clave para entenderlo. El sistema ya estaba tan debilitado que apenas fue necesario empujarlo para que cayera. El rey Alfonso XIII decide apoyarlo, y este detalle es fundamental, porque sin ese apoyo, el golpe probablemente habría fracasado o habría tenido una respuesta mucho más fuerte. Pero con la monarquía de su lado, Primo de Rivera no solo toma el poder, sino que lo legitima. A partir de ahí comienza una nueva etapa en la historia de España. Al principio su gobierno se presenta como algo temporal, como una solución de emergencia. Se crea un directorio militar, se suspenden garantías constitucionales, se disuelven las cortes, se limita la prensa, todo con un argumento claro: acabar con el desorden. Y durante un tiempo parece que funciona. La violencia política disminuye, las huelgas se reducen, se impulsan obras públicas, carreteras, infraestructuras, la economía muestra cierta estabilidad. Para una parte de la población, especialmente al inicio, la sensación es de alivio. Por fin hay orden. Pero ese orden tiene un precio, porque no se basa en el consenso, sino en la eliminación de la política. No se basa en el diálogo, sino en la censura. No se basa en la participación, sino en el control. Con el tiempo, el régimen intenta evolucionar hacia un directorio civil, intentando dar una imagen más institucional, más duradera. Pero el problema de fondo sigue ahí, la ausencia de libertades políticas reales. Y aquí es donde empiezan las grietas. Los apoyos iniciales se desgastan. Parte de la élite política y económica empieza a distanciarse. El ejército ya no es un bloque completamente unido. Y la sociedad, que al principio había aceptado el cambio como un mal menor, empieza a recuperar su desconfianza. Porque hay una lección histórica que se repite una y otra vez. La estabilidad impuesta puede funcionar durante un tiempo, pero no resuelve los problemas de fondo. A finales de los años 20, la situación empieza a deteriorarse. La economía ya no es tan sólida, el apoyo político disminuye,
Y Primo de Rivera, aislado sin un sistema claro de sucesión ni respaldo suficiente, termina dimitiendo en 1930. Muere poco después en el exilio, en un contexto de desgaste físico y político. Pero su historia no termina ahí, porque su caída no devuelve a España a la estabilidad anterior. Al contrario, abre una crisis aún mayor que desembocará en el final de la monarquía de Alfonso XIII y en la proclamación de la Segunda República en 1931. Y aquí es donde su figura adquiere una dimensión más profunda. Porque Miguel Primo de Rivera no es solo un dictador en un periodo concreto, es también el síntoma de un sistema que ya no funcionaba, un intento de resolver una crisis estructural con una solución autoritaria. Y eso nos deja una reflexión que va más allá de su época. Cuando una sociedad pierde la confianza en sus instituciones, cuando la política se percibe como inútil o corrupta, la tentación del orden rápido siempre aparece. Siempre. En distintos momentos de la historia, con distintos rostros, pero con la misma idea de fondo. Alguien que lo arregle todo sin necesidad de debate. La historia de Primo de Rivera nos recuerda que esas soluciones pueden parecer eficaces al principio, incluso tranquilizadoras. Pero también nos enseña que el orden sin participación, sin libertad política y sin diálogo no es una solución duradera. Es solo una pausa. Y después de esa pausa, los problemas vuelven, a veces con más fuerza. Por eso su historia no es solo la de un militar que tomó el poder en 1923. Es la historia de un país entero, buscando estabilidad en un momento de crisis y del precio que se paga cuando esa estabilidad se construye sin bases democráticas. Porque al final, la pregunta no es solo qué hizo Miguel Primo de Rivera. La pregunta es qué ocurre cuando una sociedad decide cambiar la incertidumbre de la política por la seguridad del control. Y esa pregunta, en realidad, sigue siendo relevante hoy.